Se acerca la mitad de agosto y, como casi todos los años, los medios de comunicación nos empezarán a hablar de la lluvia de estrellas conocida como lluvia de estrellas de las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo. Todos los medios de comunicación, aprovechando que en agosto hay pocas noticias en el hemisferio norte y que es un periodo vacacional, pues nos hablarán de esto desde Venezuela, Madrid, España, México. Nos hablarán de este tema que todos los años toca hablar sobre el 10-11 de agosto. Incluso en algunos sitios se organizan charlas y salidas al campo nocturnas para poder ver esta lluvia de estrellas conocida como Perseidas. En fin, el caso es que, como casi todos los años, pues un buen puñado de aficionados nos animaremos a salir al campo a ver cuántas estrellas fugaces somos capaces de ver. En todo caso, veamos muchas o veamos pocas, casi seguro que lo pasaremos bien. ¿Qué es lo que se ve cuando vamos a ver la lluvia de estrellas de las Perseidas? Bueno, pues lo que veremos será que cada cierto tiempo el cielo será atravesado por una línea fulgurante, que es una estrella fugaz, que de repente aparece y a toda velocidad se desplaza hasta desaparecer casi siempre antes de caer al suelo. Bueno, pues esto son las estrellas fugaces y esto es lo que se va a ver. No se ven especialmente muchas, sí que se ven más en cualquier época del año, pero hay que decir que estrellas fugaces podemos ver en casi cualquier época del año. Aquí tenemos más o menos un esquema de lo que podremos ver. Veremos que del cielo salen estas líneas, estos meteoros que se llaman, que atraviesan buena parte del cielo. Habrá algunos más luminosos, otros menos luminosos. En todo caso, hay que decir que esta imagen que estamos viendo aquí es completamente falsa. Esta es una imagen elaborada por un programa de ordenador y la realidad es que el número de estrellas que seremos capaces de ver a lo largo de una hora pues será bastante menor. Tendremos suerte si vemos unas 10 en una hora, unas 15 en una hora, eso ya sería ver muchas estrellas. De esta lluvia de estrellas que se produce en agosto tenemos ya constancia desde el año 36 después de Cristo, en la cual astrónomos chinos constataron de forma escrita que se producía una lluvia de estrellas en agosto, ¿vale? Cuando el 10 de agosto del 258 San Lorenzo, diácono de Roma, es martirizado por los romanos en Roma, asado vivo en una parrilla, como coincidía precisamente con la fecha del 10 de agosto, que era la fecha que se producían y que se sabía ya que producían estos meteoros, pues la tradición cristiana dice que fue son estas estrellas fugaces son las lágrimas de San Lorenzo mientras estaba siendo asado en la parrilla. San Lorenzo nació en Huesca, en España, y es patrón de esta ciudad. Vamos a ver ahora dónde hay que mirar. Bueno, en principio cualquier sitio que mire hacia el hemisferio norte va a ser un sitio bueno para poder ver las estrellas fugaces. Hay que tener en cuenta que las estrellas fugaces recorren en muy poco tiempo buena parte de la bóveda celeste y que por lo tanto va a ser muy difícil que mirando hacia el cielo no las veamos. De todas formas, sí que es interesante saber que, teniendo en cuenta un conjunto de constelaciones, las estrellas fugaces Perseidas o lágrimas de San Lorenzo parecen todas salir, si uniéramos todos los sitios de donde parecen salir cada una de ellas, daría un lugar que está cerca de la constelación de Casiopea y cerca de la constelación de Perseo, que por eso se llaman Perseidas, de las cuales parecen que saldrían todas ellas, ¿vale? Bueno, pues este sitio es el que vamos a intentar reconocer pues para centrar nuestra atención hacia allí, pero sin que eso suponga que hay que estar mirando continuamente ese punto, es decir, sencillamente con que miremos en dirección hacia, o sea, nos sentemos en una hamaca y miremos en esta dirección, pues conseguiremos ver más o menos el punto de donde salen. ¿Cómo reconocer este punto? Bueno, casi todo el mundo es capaz de reconocer esta constelación de aquí, esta de aquí que parece una cacerola, que es llamado el carro de la Osa Mayor, ¿vale? Y después casi todo el mundo también será muy fácil que observe esta especie de W alargada que se observa muy bien en los cielos de verano, que es la constelación de Casiopea.
Aquí tenemos más o menos el esquema de las figuras que dibujan las constelaciones. Esta es la Osa Mayor. De la prolongación de la cacerola, de este lado de la cacerola, encuentro la estrella polar, que es esta estrella de aquí, que forma parte de la Osa Menor. Y después me encuentro Casiopea, la típica W de la Casiopea. Bueno, pues ese es en esta zona de aquí, que está señalada, digamos en esta W, en este palito de la W, justo aquí, es donde me encuentro la zona de la cual pueden salir las Perseidas. Aquí tendremos la W de Casiopea y aquí tendremos Perseo y el sitio de donde salen las diferentes estrellas fugaces que salen como radiando de esta dirección de Perseo. Y para que nos quede claro, carro de la Osa Mayor, estrella polar, W de Casiopea y sitio de donde aparecen. Hay que tener en cuenta que conforme vayamos mirando en el cielo va dando vueltas a lo largo de la noche, alrededor de la estrella polar que está aquí, que es la única estrella que permanece fija. Entonces, como podemos ver, Casiopea, que al principio estaba aquí, conforme vayan pasando las diferentes horas de la noche, me encontraré que va girando. Esto hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo ir a ver las estrellas fugaces cuando se acabe de hacer de noche que si vamos a las 5 de la mañana, porque entonces el Casiopea la tendremos prácticamente, la W la tendremos prácticamente vuelta del revés. Con el tiempo amanecerá y en ese momento en el que amanezca las estrellas ya dejan de ser visibles porque la luz solar, digamos que nos ciega el brillo, elimina el brillo de las estrellas y dejan de ser visibles. Vamos a verlo otra vez. Vemos que Casiopea al principio de la noche está aquí, muy baja del suelo, es decir, casi veremos el sitio que las estrellas fugaces salen prácticamente del horizonte, pero conforme vaya pasando la noche nos encontraremos cada vez a Casiopea más alta y el sitio donde salen, que es aquí entre Casiopea y Perseo, cada vez más alta. Por eso es mejor las últimas horas de la noche, prácticamente antes de que amanezca, para ver las estrellas que a primera hora de la noche, puesto que está más alto en el horizonte y por lo tanto es más fácil que veamos más el recorrido de las estrellas a lo largo de toda la bóveda celeste. Se hace de día y ya dejamos de ver las estrellas. ¿Cuántas veremos? Bueno, pues hay que tener en cuenta que a veces las expectativas que se generan por parte de los medios de comunicación son falsas. Por ejemplo, hemos encontrado en internet la lluvia de las Perseidas, el gran espectáculo del verano. Si leemos en algún sitio, dice su máximo el 11 de agosto, la tasa horaria cenital es de 100, lo que la convierte en la tercera lluvia del año. Uno sí cree que en una hora va a haber 100 estrellas y se cree por lo tanto que va a haber pues más de una por minuto, y esto está completamente lejos de la realidad. La tasa horaria cenital es la tasa a la velocidad o la cantidad de estrellas que tú verías caer si estuvieras en el sitio continuamente más adecuado del planeta Tierra, de donde más caen, y además las condiciones de visibilidad fueran perfectas, no hubiera luna, es decir, hubiera luna nueva, la luna no hubiera salido sobre el horizonte, no hubiera ningún tipo de contaminación luminosa, el horizonte estuviera completamente despejado, etcétera, cosas que en la realidad no se dan. Entonces la realidad es bastante menor, y ya digo que si vemos 10 en una hora, pues estaremos en unas condiciones de suerte de poder verlas. Entonces que nadie se lleve a engaño creyendo que va a haber montones y montones de estrellas fugaces en muy poco tiempo. ¿Qué objetos no conviene llevar para nada? Bueno, pues un objeto completamente inútil pues es un telescopio. Un telescopio lo único que hace es cerrarnos mucho el campo de luz y entonces va a ser el campo visual, y va a ser muy difícil que justo una estrella fugaz pase por ese campo visual, y además el tiempo que va a pasar la estrella fugaz por ese campo visual va a ser de milésimas de segundo prácticamente, con lo cual se convierte en un objeto completamente inútil. Para ver estrellas fugaces, para ver otra cosa sí, pero para ver estrellas fugaces no sirve. Lo mismo pasa con los prismáticos. También acortan mucho el campo visual y por lo tanto no nos sirven para ver estrellas fugaces. Y otro peligro también muy grande es todo aquello que de luz. Nos tenemos que huir de la luz, hay que tener en cuenta que más o menos a nuestro ojo
tarda entre 15 minutos y 20 minutos en tener una completa adaptación a la oscuridad, que es el momento en el cual mejor vamos a poder ver las estrellas fugaces, y en el momento en que encendemos una luz, nos enfocamos con una linterna, hacemos cualquier cosa que sirva para que la pupila del ojo se contraiga, pues eso es otra vez tiempo que necesitamos de adaptación a la oscuridad. Esto lo digo porque muchas veces cuando se va con niños a observar las estrellas fugaces, pues lo que ocurre es que todos quieren jugar con las linternas y al final pues nadie, ni mayores ni pequeños, consiguen tener el ojo adecuado para ver las estrellas fugaces. Cosas que sí que son imprescindibles, pues tenemos aquí varias. En primer lugar, agua. Si vamos a pasar un rato, pues no tendremos sed. Alguna otra bolsa con algún alimento para pasar el rato. Es muy bueno tener una hamaca donde echarse. Lo único que hay que hacer es echarse orientado hacia el norte, hacia la constelación de Casiopea. Si nos vamos a echar al suelo, es conveniente también pues tener algún aislante, puesto que del suelo nos va a venir bastante fresco y al cabo de un rato pues nos vamos a quedar helados. E incluso si la noche es un poco fresca, pues sería conveniente llevarnos alguna ropa de abrigo. Por ejemplo, aquí vemos que esta gente se ha llevado alguna toalla o alguna cosa para poder taparse. Esta gente, digamos, que lo está haciendo todo bien, y que lo único, pues el flash que acaban de hacer para hacer la foto, pues a algunos les habrá despistado la adaptación que tenían tan buena para poder ver las estrellas fugaces. Vamos a ver qué son las estrellas fugaces. Bueno, desde luego las estrellas fugaces no tienen absolutamente nada que ver con las estrellas. Las estrellas, aquí tenemos las dos estrellas más cercanas que tenemos, que son Alpha Centauri y Próxima Centauri, las más cercanas después del Sol. Y están, pues como podemos ver aquí, a 41 millones de kilómetros y a 39 millones de kilómetros. Es decir, están completamente lejos y no tienen nada que ver con las estrellas fugaces. El suceso o el fenómeno de las estrellas fugaces ocurre aquí, en los 1000 kilómetros de atmósfera, más o menos de atmósfera, que podemos considerar hasta que empieza el espacio exterior o exosfera, en los 1000 kilómetros de atmósfera que tenemos entre el suelo y el espacio exterior. Aquí vemos una fotografía con el transbordador espacial. Y bueno, aquí, es decir, las estrellas fugaces son un fenómeno que ocurren aquí justo en las cercanías de la atmósfera, en las cercanías de la Tierra. Bueno, todo parte de que cerca de la exosfera, o en las proximidades del planeta Tierra, existen pequeñas piedrecitas de tamaños no muy grandes. Aquí hemos puesto algún ejemplo, por ejemplo, del tamaño de un garbanzo, del tamaño de un grano de arroz, etcétera, que están cerca del planeta Tierra. El planeta Tierra se acerca a ellos, primero porque puede girar e ir acercándose hacia estos objetos, o bien sencillamente estos objetos se acercan hacia el planeta Tierra, pues porque como tienen una cierta masa y la gravedad de la Tierra los atrae, pues poco a poco la gravedad de la Tierra, igual que atrae a nosotros que estamos encima de la superficie, y a cualquier objeto que cae, pues puede hacer que cualquier objeto de estos de aquí pues vaya acercándose hacia la Tierra. Entonces, este objeto que está fuera de la atmósfera terrestre, que se llama meteoroide, lo que va a hacer es, por el acercamiento de la Tierra o por el efecto gravitatorio de la Tierra, se va a ir acercando poco a poco a la atmósfera. Conforme se vaya acercando a la atmósfera, se va a empezar a calentar. Hay que tener en cuenta que puede estar viajando a unos 60 kilómetros por segundo. No digo 60 kilómetros por hora, digo 60 kilómetros por segundo o más. Con lo cual, poco a poco, el roce con la atmósfera hace que esto se ponga incandescente, se ponga el rojo vivo, se vaya deshaciendo conforme va cayendo, conforme la atmósfera se hace más densa. Se llega casi a desintegrar del todo. Es más, la mayor parte de las veces se desintegra del todo, y esta especie de brillo que se produce como consecuencia de la incandescencia de este meteoroide es lo que se llama meteoro o estrella fugaz. Solamente en muy pocas ocasiones alguno de estos pedazos termina de caer al suelo, y entonces eso que se encuentra ya en el suelo se llama meteorito. Entonces un meteorito no es más que un meteoroide que ha conseguido atravesar toda la atmósfera, pero realmente muy pocos de estos meteoroides acaban atravesando la atmósfera. Esto lo conocen bien los ingenieros que querían, cuando se empezó la carrera espacial, cuando se quería mandar gente al espacio y que volviera, puesto que las primitivas cápsulas espaciales que tenían que reintegrarse a la atmósfera tenían que aguantar precisamente las altísimas temperaturas que suponía el atravesar la atmósfera. De hecho, aquí tenemos la cápsula Soyuz, una de las cápsulas Soyuz, que presenta un aspecto completamente oxidado debido a la alta temperatura que ha tenido que soportar en el reingreso de la atmósfera.
Por lo tanto, más o menos el esquema que tenemos es este, es decir, las estrellas fugaces, como son las Perseidas, son pedacitos de granos de tamaño relativamente pequeño de fragmentos de roca que están vagando por el espacio y que directamente, conforme se acerca la Tierra hacia ellos, la gravedad las atrae, empiezan a ponerse incandescentes conforme van entrando en la atmósfera, cada vez se ponen más incandescentes, se van poco a poco deshaciendo conforme se produce esta incandescencia, produciendo esa estela que vemos como estrella fugaz, y al final son muy pocos los que quedan cayendo al suelo. Alguno cae al suelo, aquí tenemos un pequeño meteorito, de esos pocos fragmentos que caen al suelo. A veces los fragmentos son más grandes, hace pocos cayó uno en Rusia bastante grande. Incluso, pues eso, cuando se ven los fragmentos de meteorito que han terminado de caer al suelo, lo que se observa es que tienen aspecto como de haber sido fundidos, por lo menos en la superficie, lo cual indica claramente las altas temperaturas a las que ha estado sometido durante la fricción con la atmósfera. Las estrellas fugaces generalmente se desintegran aquí. Cuando llegan a la estratosfera, vienen de la parte de arriba, atraviesan toda la zona y por lo tanto casi pues sobre unos 20 y 30 kilómetros terminan casi todos de deshacerse, aunque realmente el proceso ocurriría pues desde los 1000 metros de altura hasta los 50 o 20 kilómetros de altura. Ahí es ya donde termina de deshacerse, aunque algunos pueden terminar a caer. Algunos aviones supersónicos podrían verse afectados, pero vamos, en principio es tremendamente difícil que coincida una estrella fugaz con algún objeto humano que esté viajando por el aire. Como hemos dicho antes, las estrellas fugaces, en concreto estas que vienen de las Perseidas, su velocidad viene a ser de unos 60 km por segundo, y a partir de aquí, conforme van acercándose más a la Tierra, van progresivamente acelerándose a alcanzar velocidades de 200 km por segundo más hasta que acaban desintegrándose. Vamos a explicar ahora por qué se da esta lluvia de estrellas a principios de agosto y no se da en otra época. Bueno, la explicación es muy fácil. La Tierra pasa en esos momentos por un sitio donde hay una especial concentración de fragmentos rocosos que no existen en otras zonas. Más o menos lo tenemos aquí. Esta es la órbita, lo verde es la órbita de la Tierra va dando vueltas y sobre el 10 a 12 de agosto pasa por un sitio, que es esta zona de aquí, donde existe una mayor concentración de partículas rocosas. Por eso, justo en esta época, es cuando se produce esta lluvia de estrellas fugaces. Hay otros momentos, por aquí, por diferentes sitios donde se produce lluvias de estrellas, pero no son tan importantes, por lo menos desde un punto de vista mediático, ya que no se producen en verano cuando todo el mundo está de vacaciones y tiene más tiempo para salir a verlas. Y ahora la pregunta es, ¿por qué esa zona está llena de polvo y otras zonas no? Bueno, pues entonces tenemos que abrir un capítulo nuevo, que es el capítulo de los cometas. Un cometa es esto que se ve en el cielo, y esto no es una estrella fugaz. Esto que se ve en el cielo, que es un cometa, tiene una peculiaridad, que durante muchos días es visible en el firmamento. Una estrella fugaz es una cosa que dura un segundo, atraviesa la bóveda celeste y dura cuestión de segundos o décimas de segundo, ¿vale? Sin embargo, un cometa lo podemos ver durante mucho tiempo. ¿Y qué tiene que ver los cometas con esta lluvia de estrellas? Pues esto es lo que vamos a ver ahora. Un cometa es un cuerpo celeste que gira alrededor del Sol, igual que los planetas, pero con la diferencia que su órbita es tremendamente excéntrica. Quiere decir esto que su órbita es muy alargada. Se acerca bastante al Sol y después de acercarse bastante al Sol se aleja prácticamente atravesando todos los planetas del sistema solar para volver otra vez a acercarse al Sol. Esto no lo hace ningún planeta, ya que los planetas, sus órbitas son prácticamente círculos. Aquí estamos viendo la órbita de uno de los planetas, de los cometas más famosos, que es el cometa Halley, ¿vale? Aquí tenemos otras órbitas de cometas. En azul están las órbitas de los planetas y aquí están las órbitas de algunos cometas. Es importante ver cómo, pues eso, prácticamente se salen del espacio abarcado por
planetas del sistema solar y algunos se salen clarísimamente. El ciclo es muy largo, por ejemplo, el cometa Halley tarda 76 años, es decir, si ahora pasara por cerca del Sol, tardaría otros 76 años en pasar cerca del Sol. El cometa Hyakutake tarda 17.000 años en pasar otra vez por el mismo sitio, es decir, son periodos grandes. En todas las épocas se han visto estos cometas, algunos se han interpretado muchas veces como determinados símbolos del cielo. Se especula que si la estrella de Belén que guió a los magos de Oriente hasta el nacimiento en Belén de Jesús, pues fue una estrella fugaz, perdón, un cometa. Bueno, y aquí tenemos más o menos cómo se produce la órbita alrededor del Sol de un cometa. Aparecen dos cosas, aparecen como dos estelas, una estela de color que aquí se ve de color azul y otra de color gris. La estela de color azul es una estela de gas ionizado que, si nos damos cuenta, siempre está en dirección contraria al Sol. Pero la que a nosotros nos interesa más es una estela, que es la que aquí aparece representada de color gris, que es una estela de polvo. Es decir, conforme va caminando el cometa a lo largo de toda su órbita, va dejando por allí por donde pasa una estela de polvo. Aquí lo vemos. Esto se produce más conforme se va acercando al Sol. ¿Por qué? Porque el cometa está hecho sobre todo de fragmentos de roca y de hielo, pero de hielo que es hielo de agua, hielo de metano, hielo de hidrógeno, hielo de diferentes gases, y conforme se va acercando poco a poco aquí, el Sol lo que hace es calentar este hielo, derretir en parte el hielo, provocar esta especie de nube de gas, pero después entonces las partículas que estaban agarradas con el hielo se van soltando y se produce esta especie de cola de polvo. Aquí tenemos cómo sería este cometa, con fragmentos de hielo de agua, de dióxido de carbono, de metano, de amonio, etcétera, fragmentos de roca, y que conforme va recibiendo el Sol, pues lo va calentando y va produciendo el escape del gas y que se van soltando partículas sólidas que lleva este cometa. Esto sería una representación artística de lo que le pasa a un cometa conforme se acerca al Sol. Vemos que salen gases, que se van escapando gases, y que además de escaparse gases se escapa polvo que se va a ir quedando por el camino por la órbita del cometa. Bueno, el caso al final es que se nos queda una cola de polvo que va rellenando el hueco por donde pasa, o la órbita por donde pasa el cometa. Que esta sería la representación artística. Va dejando un montón de escombros, como si fuera perdiendo un montón de fragmentos el cometa conforme va cayendo. Bueno, pues este es el sitio por donde va a pasar la Tierra. El culpable de la lluvia de meteoros de las Perseidas es este cometa de aquí, fotografiado por la NASA, el 109P Swift-Tuttle, que fueron descubiertos en 1862. Se olvidó, la ciencia se olvidó de que existían, volvieron a ser redescubiertos años después. Y aquí vemos más o menos sus principales características. Se acerca prácticamente a la distancia de la Tierra del Sol, y luego se aleja del Sol 51 veces la distancia que hay de la Tierra al Sol. Estos son unidades astronómicas. Unidades astronómicas significan la distancia que hay de la Tierra al Sol. Entonces está prácticamente a la misma distancia que la Tierra para luego alejarse 51 veces más. Tarda 133 años en dar la vuelta completa. La última vez que se acercó fue en diciembre de 92 y la próxima vez que se acercará al Sol será en 2126. Es decir, tenemos tiempo más que de sobra, casi ninguno lo veremos en acercarse. Entonces este es el esquema final que tenemos, a ver si lo explicamos bien. Aquí tenemos los diferentes planetas interiores dando vueltas alrededor del Sol, y esta es la órbita que ha seguido el cometa. Por lo tanto, todo esto, toda esta zona de aquí, se ha llenado de escombros, de desechos del cometa conforme va pasando de esa cola de polvo que va dejando. Entonces, cuando hay un momento en el cual la Tierra cruza justo por el sitio por donde pasó. ¿Por qué? Porque alguna vez la órbita de la Tierra y la órbita del cometa estuvieron muy, muy próximos, con lo cual esta zona de aquí está llena de escombros. Cuando la Tierra avanza hacia
hacia la nube de escombros, lo que ocurre es que la Tierra está avanzando hacia Perseo, y por eso, hacia la constelación de Perseo, y por eso esa es la constelación de la cual parecen salir las estrellas, la constelación de Perseo, que no es que esté aquí mismo, está muchísimo más alejadas todas las estrellas de la constelación de Perseo, pero como el avance se produce hacia Perseo, por eso parece que las estrellas fugaces vengan de esa constelación. Claro, acabamos de decir que la órbita del cometa se cruza o puede cruzarse con la órbita de la Tierra. ¿Quiere decir esto que puede impactar el cometa contra la Tierra? Bueno, pues sí, se ha calculado que el encuentro más cercano se producirá el 15 de septiembre del 4479, fecha para la cual yo espero no estar vivo, y la aproximación estimada entre la Tierra y el cometa es de tan solo 0,04 unidades astronómicas, es decir, una distancia relativamente pequeña. Pese a todo ello, la probabilidad de impacto es pequeña, es solo del 0,0001%, pero digamos, el objeto es bastante grande. Estamos hablando de un objeto del orden del kilométrico, con lo cual el impacto podría ser de los más... podría acabar con la vida en la Tierra, porque incluso es más grande que el meteorito que produjo la desaparición de los dinosaurios. Bueno, lo único que queda por ver es que todos salgamos a verlas, volvamos a salir creyendo que vamos a ver un montón, realmente no veremos tantas, pero eso no tiene que desmerecer una buena noche saliendo al campo a pedir un deseo cada vez que veamos una.